Esta noche estaremos hablando sobre la industria de la panificación. Por ahora, veamos la nota que ha preparado Mari Cruz y Frank Duque y conozcamos el nuevo proyecto que nos trae Francisco José. Bienvenidos, emprendedores. La física y el pan son la propuesta emprendedora de hoy. Francisco José Rodríguez ha ganado reconocimiento en Suiza y sus inventos han sido apreciados en algunos países de Latinoamérica como Chile, Bolivia y Perú. Con el nuevo diseño buscamos que el volumen interior tenga un balance térmico perfecto, donde la parte superior y la parte inferior y todas las paredes del horno tengan la misma temperatura. Los diseños tradicionales, incluyendo el horno rotatorio, son diseños de paredes planas, de paredes que semejan en su conjunto un rectángulo. En el diseño novedoso, que se llama el Radial Oven, obedece a una figura de origen circular, aunque no sea perfecta, pero vamos a obtener una emisión de rayos de las paredes en todo el nivel de su altura, al mismo extensión de la misma temperatura. A pesar de que el horno que más se vende en el mundo es el horno rotatorio, que nos ofrece una gran ventaja sobre los de otros conocidos, que es cuál. Nos va a ofrecer en un área muy pequeña del terreno, nos va a ofrecer una solución para buena cantidad de panes de cocción al mismo tiempo. Entonces tenemos que de las paredes hacia centro se producen radios o diámetros íntegros, donde va a haber una reflexión de las ondas de los rayos infrarrojos. Entonces manejando eso y haciendo un símil con los hornos de microondas, que es otra cosa diferente, ahí podemos tener una buena reflexión en unos sentidos horizontales en toda la altura del horno. El producto actual tiene una situación que ya es hora de industrializarlo. Por eso, a mi regreso del exterior, aquí a Colombia, he estado buscando la próxima feria que se celebra en Bogotá de Ciencia y Tecnología, y se está buscando patrocinio para el desplazamiento del prototipo, para el cual también se está acopiando el recurso requerido. Bueno, Francisco, ¿de dónde surge la idea de crear o inventar un horno radial? Nace de la necesidad que tiene la industria panificadora de ser más competitiva y competente para poder hacer frente al desafío económico que le significa la llegada de capitales extranjeros a este sector. Pero no basta que tengan ese incentivo, se requiere de ayuda, y la ayuda se la someten sus proveedores, los proveedores de maquinaria y equipo, en este caso los fabricantes de los hornos, que es lo que nos interesa en este momento. Desafortunadamente los productores de hornos en el país no tienen un know-how, una tecnología de avanzada que le permita dar una solución práctica de operación y al mismo tiempo económica al panadero, sino simplemente le dan un equipo que arroja calor indiscriminado para cocer en un tiempo también indiscriminado en la masa. Sin embargo, se ha venido utilizando y es una solución que ha adoptado el panadero para ir encontrando un mejor estar económico a la medida de que le ofrece el proveedor local. Usted lleva en el proyecto 8 años, nos comentaba esta cámara. ¿Cómo Correcto. fue ese inicio, el arranque del proyecto? Aprovechando mis desplazamientos internacionales, tuve la oportunidad de llegar a Suiza en una feria de inventos, y allí tuve la oportunidad también, haciendo redundancia, de conocer algunos tipos de hornos que no son necesariamente la solución a la cual he llegado. Esta situación de hornos me puso a pensar que debería haber algo diferente a lo tradicional. Lo tradicional en este momento es un horno, el más vendido del mundo, que es una cavidad rectangular que admite un vehículo, un carro, una carroza con 30 o 40 latas de pan. Se utiliza la convección forzada, o sea, un ventilador que arrastra aire caliente por una resistencia y nos da un calor diferente en la cavidad. Algo similar al secador de hoy que usan las señoras para secarse el cabello, que es un ventilador que atraviesa una resistencia y produce aire caliente. Así como la señora seca su cabello, el pan también es sometido a secamiento por reflexión
de ese aire caliente que se deposita en las paredes, en el tiempo logra haber alguna irradiación. O sea que en el actual horno nacional o extranjero Sí. se produce también la radiación y la convección, pero primero a la inversa, primero se seca el pan y luego se cocina, cuando debe primero cocinarse el pan y luego terminarse de secar a determinado porcentaje de humedad. Si el Bueno. pan no tiene humedad, es un pan mal elaborado. Nosotros en el SENA realmente estamos haciendo un estudio completo de toda la idea de negocio. Ahí es lo estudio de la mercado, célula de emprendimiento, De la ¿no? célula de emprendimiento, hacemos el estudio, miramos la innovación del proyecto, miramos la parte financiera, miramos la parte de organización, la parte legal, todo el impacto que tiene social, económico y ambiental, y luego se le da un aval de tal forma de que se lo mandamos a los evaluadores del Fondo Emprender y ellos determinan el monto por el cual se le puede financiar. Ese es un punto muy interesante el que Sí. usted acaba de tratar, porque nosotros constantemente recibimos de pronto llamadas o preguntas a través de nuestro correo electrónico en donde la gente de pronto no sabe a qué sitios dirigirse porque tienen un proyecto pero no tienen la manera de financiarlo. Entonces el Fondo Emprender, que incluso lo tuvimos aquí en el programa también, es una muy buena alternativa. Es una de las opciones. Así que las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre esta célula de emprendimiento o cómo financiar sus proyectos, ya saben, se pueden comunicar con nosotros a través del 339-7295. Francisco, hay algo muy interesante y es que usted obtuvo un premio, una medalla de bronce en la categoría de metalmecánica en Suiza. ¿Cómo fue ese premio? ¿Cómo llegó a ganar ese premio? En el año 99, a mi regreso del Perú, llegué a Colombia y tuve la oportunidad de encontrar ECO con un industrial y le propuse hacer el trabajo. Hicimos el trabajo, luego le propuse que había una invitación a Suiza y financiamos el proyecto. Llegamos a Suiza con mucho temor por ser primíparos, por no tener ninguna colaboración estatal, y a fuerza de puño, a fuerza de campesino, llegamos allá y de pronto estamos de saco y corbata en una feria donde hay mucha gente de mucho conocimiento, Sí. y eso nos motivó a corregirnos un poco, y de pronto me llaman a la oficina que colombiano tiene un premio. Entonces pues la sorpresa fue mayúscula y bueno, recibí mi medalla de bronce, el reconocimiento entre 500 expositores mundiales, y ahí me convencí de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por el lado correcto. ¿Es Que- fácil dar a conocer una idea nueva en un país totalmente diferente al nuestro? Eso depende de la conocimiento y la capacitación académica que tenga el emprendedor. Todo es fácil de acuerdo a los conocimientos a los cuales tenga acceso, usted los conozca. Sí. Desafortunadamente, la persona que no conoce estos medios va a encontrar no solamente el natural impedimento, sino su propio impedimento. Hay que dedicarse a estudiar, hay que usar la creatividad que todos tenemos para convertir la creatividad en una innovación comercial. Claro. No basta con adquirir conocimiento y archivarlo en un diploma colgado a la pared, sino que hay que seguir actualizándose, conociendo mercados, leyendo, utilizando internet. Quien no usa internet hoy en día es un ilustre analfabeta. Entonces, así puede estar completamente documentado en varias profesiones, pero si no accede al conocimiento de la red internacional, está mandado a recoger. Bueno. Regresamos a Emprendedores, estamos hablando sobre la física y el pan industrial, además las diferentes formas de financiación de los nuevos proyectos. Gustavo, ¿qué intereses pueden tener las instituciones financieras a la hora de decidir patrocinar un proyecto, digamos, como el de Francisco José? A ver, yo creo que una de las alternativas de las entidades financieras para financiar un proyecto es de pronto la evolución en sí de la generación de empleo. Sí. Ya por parte de los proyectos, que si un proyecto es viable y te va a afrontar una situación que va a generar empleo, ellos miran mucho esa parte. Sí. Bueno, nosotros en un principio mencionamos que el programa hoy sobre todo le iba a interesar mucho a las personas que están trabajando o laborando en el sector o en la industria panificadora. Francisco, ¿qué beneficios, fuera de la parte técnica, digamos, hablemos de la parte empresarial, qué beneficios ofrece el horno radial? La ventaja enorme es que se obtiene un producto bien cocido, y un producto bien cocido entre los parámetros de la técnica de elaboración de pan
permite que ese pan tenga mayor duración, que tenga una humedad porcentualmente aceptable. Así ese pan no va a durar 3 o 4 días, va a tener una extensión más en el caso de que sea pan empacado, en el caso de que sea pan para expender en un almacén de cadena. Sí. El pan de venta diaria no tiene ninguna consideración de problema. Esa es una de las principales características especiales y sobre todo que va a reducir el tiempo de cocción sin reducir la temperatura, porque la temperatura que necesita el pan es una temperatura normal, pero sí va a reducir su tiempo. ¿Por qué lo reduce? Porque ese tiempo va a ser bien utilizado con la temperatura bien generada y bien distribuida. O sea que estamos hablando también de reducción de costos. Evidentemente, no solamente reducimos los costos reales, sino aquellos costos palpables como son el valor de la harina, el valor de la levadura, el valor de la grasa, sino también aquellos costos ocultos, que son ¿cuáles? Los costos ocultos de la ineficiencia, que teniendo un equipo para ser utilizado 24 horas, lo utiliza 2 horas y paga intereses por 24 horas del día. ¿Qué pasa con la calidad del producto? Lo pregunto porque hay personas que les encanta ver de pronto el pan que más doradito arriba, que menos dorado abajo, en fin, y usted dice que el horno radial es una temperatura constante. ¿No lograrían este efecto entonces? ¿Cambiaría la calidad del producto o no? En cuanto a calidad es un término demasiado amplio, ¿no? Podemos entender por calidad sanitaria, por calidad óptica, por calidad organoeléctrica, por calidad financiera. Pero veamos por la calidad óptica, que es lo que le interesa al consumidor final. Sí. Sí, se van a obtener coloraciones por formulación, coloraciones por temperatura, parejas tanto en la parte superior como en la parte inferior, porque la cocción es mucho más homogénea, mucho más bien repartido el calor desde el centro del pan hacia la parte de afuera. La difusión o la inmigración de este calor es mucho más racional desde el punto de vista técnico en el caso del radial oven o el horno radial, que no es otra cosa sino la distribución de calor radiante en forma horizontal utilizando los radios infrarrojos, que no son otra cosa que calor en tránsito que se detecta únicamente cuando es depositado. La calidad así, visual, y su manejo para obtenerla es mucho más beneficioso para el industrial panadero. Sí. Hace un momento Francisco mencionaba que él está muy interesado en participar en la feria que se va a presentar en Bogotá sobre la ciencia y tecnología y precisamente está necesitando de financiación. ¿Qué requisitos debería cumplir él o las personas que estén interesadas en lograr que le financien sus proyectos? A ver, dentro de los requisitos fundamentales para financiar un proyecto, en el caso de Francisco, ¿ya? Me contaba él que ya tenía muy adelantado el prototipo. Correcto. Ya lo tiene muy adelantado. De pronto hacer una evaluación por parte de la institución que lo va a financiar, hacer una evaluación del prototipo para mirar la viabilidad del proyecto, porque ninguna entidad financiera te va a prestar sobre un proyecto que no es viable. ¿Esas evaluaciones son a corto, mediano o largo plazo? Es relativo, depende del proyecto. Si yo voy a hablar de una fábrica de mermeladas, sí, yo puedo decir que ese proyecto lo puedo sacar en 3 meses y la evaluación la puedo hacer en 2 meses. Pero ya el proyecto de Francisco es un proyecto ya muy interesante, muy grande, y es un proyecto que, haciéndole una acotación a la pregunta que le hiciste ahora, va a beneficiar mucho al microempresario, sí, porque el microempresario de pronto va a rebajar costos, va a aumentar productividad y va a mejorar en el servicio que va a prestar, ¿ya? Porque no va a tener un panadero ahí desde las 4 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. Claro que sí, es una mejora en conjunto. Bueno, ¿cómo se ha preparado, se ha capacitado para lograr salir adelante con su proyecto? Siempre he tenido en cuenta lo que aprendí en la Universidad del Valle, ya en el pretérito, cuando tenía cabello, que es la ética. Siendo ético, siendo responsable de la palabra, se puede ganar muchísimo aún hoy en día. Siguiendo esa metodología, he continuado investigando en la biblioteca, en algún momento de aquí en la universidad, en las bibliotecas en cada uno de los países que visito, y contando con la colaboración de los países que visito, donde por el solo hecho de ser inventor y ser colombiano, se me han abierto las puertas para utilizar herramientas tecnológicas que en el país no tenemos. Así ha sido el caso de Argentina, así ha sido el caso de Brasil, el caso de Chile recientemente, y los otros países que también he visitado. La capacitación constante, el no conformismo con lo que se tiene,
el no aletargamiento del conocimiento y el envejecimiento mental, que es mucho más grave que el envejecimiento físico. Sí. Hay que seguir actualizando, conociendo, intercambiando y no siendo egoísta, dando conocimiento, que al dar conocimiento se retroalimenta a uno y adquiere nuevas ideas. También soñando. El ser humano tiene que soñar, pero con los pies en el piso, porque si sueña de otra forma se va a golpear. Entonces, para evitar que se golpee, hay que soñar y tener ese deseo de grandeza, pero bien atemperados, bien racionalizados, y así, de esa forma, uno logra que su emprendimiento se le convierta en una gran empresa o una pequeña o mediana empresa. Bueno, que hay una pregunta muy interesante que hizo un televidente que se comunicó en nuestra línea y ha pedido que la transmitamos, y es: ¿hasta qué punto logra desplazar la nueva tecnología, en este caso el horno radial o un horno microondas, a las tradiciones? La gente todavía prefiere de pronto un pan hecho, no sé, de otra manera diferente, que no sea en horno microondas o en un horno radial. ¿Usted qué opina sobre eso? Dice el común de la gente que el mejor pan es el elaborado con leña, que la leña le da un sabor muy diferente y muy agradable. Sí. Eso es parcialmente cierto. No es la leña, es el calor que logra transmitir la leña al horno, que está hecho de ladrillo, que es un material refractario, y ese material refractario está construido de una forma de óptica, es una forma convexa, es una cúpula, y esa forma logra transmitir los radios en forma radial a una lata que contiene pan. Entonces la aplicación en el horno radial actual se complementa ¿de qué forma? En el horno de leña no cabe un vehículo con 30 latas en un espacio muy reducido. En el horno radial, utilizando la misma tecnología del horno de barro, sí cabe un vehículo y nos calienta homogéneamente y se obtiene la misma calidad de sabor y la misma calidad organoeléctrica que se obtiene en el horno de ladrillo. ¿Cómo logra convencer, por ejemplo, con lo que le acabo de preguntar a Francisco, a una entidad financiera para que le apoye en su proyecto? ¿Cómo los convence si únicamente está entregando un proyecto por escrito y le dan la oportunidad de dialogar y decir, hombre, sí, mi proyecto es bueno por esto y esto y esto? Mira, como te decía en un principio, la entidad financiera va a mirar lo que es la parte escrita, la investigación que ha hecho, en este caso Francisco. Y lo más importante es el estudio de mercado, y sigo insistiendo en eso. Si tú te enfocas con una idea de negocio a un mercado, sí, y realmente estás equivocada, te estás dando cuenta que ese mercado a lo mejor ya está en decadencia. Ese es el primer paso. Es uno de no es que sea el primero, es uno de los fundamentales, porque el primer caso es analizar la idea de negocio, mirar qué factibilidad puede tener o no puede tener, y luego sí ya comenzar a entrar a hacer todo el estudio de mercado, que ahí se desfoga la investigación de mercado, se te desfoga todo lo que tiene que ver con el análisis del sector. O sea, yo tengo que conocer el sector de la panadería, cómo está, qué otros hornos hay fuera del que yo estoy haciendo. ¿Ese análisis lo hizo Francisco? Sí, se ha considerado, y afortunadamente yo lo veo de esta forma. Yo no puedo tratar de convencer a la gente. Yo debo encontrar interlocutores válidos que entiendan lo que estoy hablando. Claro. Y este es el caso de las instituciones financieras, que sus funcionarios son personas que necesitan ser convencidas porque no entienden lo que uno está hablando. Si hubiera una institución financiera eminentemente técnica que hablara el lenguaje que estamos hablando aquí, entonces él va a entender y va a ver la viabilidad del proyecto, y va a ver la viabilidad no solamente del mercado existente, sino que va a ver, hombre, esto es válido por esto y por esto y por esto. Pero si yo tengo que tratar de convencerlo, ahí sí estoy mal. Claro. Porque tengo que convencer a alguien que no conoce lo que estoy hablando. Claro que sí. Bueno, ya para finalizar, una recomendación para los nuevos emprendedores. Pues la recomendación es que sigan, ante cualquier frustración que tengan con su idea de negocio, sigan para adelante. En este momento, en nombre de SENA, me voy a atrever a hacer eso. En nombre de SENA tenemos las puertas abiertas para la persona que tenga ideas de negocio, para orientarlos, organizarlos y hacer que desarrollen su proyecto, y con una posible financiación por intermedio del Fondo Emprender si cumple los requisitos. Y también las personas que tengan inquietudes acerca del tema que hablamos hoy pueden escribirnos a través del correo electrónico emprendedores@canaluniversitario@hotmail.com. Nosotros con muchísimo gusto les resolvemos la duda dentro de nuestros conocimientos
y si no, los ponemos en contacto con los expertos, en este caso del SENA, para que les aclaren todas sus dudas. Francisco José, muchísimas gracias por haber venido, muchos éxitos y ojalá triunfe con su proyecto y logre conseguir la financiación que está necesitando. Gracias, Lucía, por tus deseos. Muy gentil.